noches, edición número 409 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Esa cara de alegría de Osvaldo en estos últimos programas se debe a que Independiente va mejorando su performance. Y bueno, en buena hora, porque si alegra su rostro nos pone contentos a todos. Y nos pone, como siempre decimos, contentos algunas circunstancias que hacen que sean un paliativo para no tener que estar machaconamente señalando los problemas que se suscitan, las violaciones permanentes al orden institucional y algunos temas que vamos a desarrollar en este programa vinculados, como ya venimos haciéndolo hace tiempo, con la libertad de expresión cada vez más conculcada, con el tema de la reforma judicial, con ese pomposo nombre de democratizar la justicia que nosotros le hemos sustituido por el de domesticar los pocos jueces independientes que quedan, y por supuesto también temas que nos afectan como ciudadanos, como porteños, que en las últimas horas hemos escuchado, y esto revela muy claramente, y no quiero con esto, para que no nos critiquen Osvaldo, hacer gorilismo, porque siempre dicen que nosotros, como nuestro origen es radical, estamos señalando permanentemente estas cuestiones, pero fue muy doloroso escuchar en el día de ayer un diputado del Frente para la Victoria, el diputado Cabandier, cuando dijo que la Ciudad de Buenos Aires era menos que una provincia para bastardear el decreto de necesidad y urgencia que había dictado el jefe de gobierno Mauricio Macri, que en un año pródigo en ominosos episodios que pisotean la República, se paró enfrente de la cancha y el jefe de gobierno porteño Macri señaló que era necesario dictar una norma que, al estilo de lo que ya ocurrió en la provincia de San Luis, lo contaba hace pocos días la senadora Negre de Alonso, que llamativamente cuando ellos interpusieron una medida, sancionaron una norma cuando se había a nivel nacional promulgado la ley de medios, en la provincia puntana, recibieron como contrapartida una medida cautelar. Claro que la presidenta no se quejó que esa medida cautelar ya lleva 3 años de duración y aún no se ha resuelto hasta el presente. Pero en la Ciudad de Buenos Aires el diputado Cabandier dijo que Buenos Aires era menos que una provincia. Y es bueno recordarle que juró por la misma Constitución que juré yo cuando fui diputado y por la misma Constitución en cuya redacción intervine, que señala en el artículo 6º, y esto es grave porque como la señora presidenta pisotea constantemente la Constitución, incluso entregando la suma del poder público, haciendo que se le entregue a ella la suma del poder público en actos que por supuesto son reñidos con nuestro orden institucional y que pueden llegar a configurar hasta traición a la patria. El artículo 6º dice que las autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente y irrenunciable del pueblo o ciudad para que en su nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite lo establecido en los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional. Esto es lo que se refieren a una autonomía plena con facultades de jurisdicción y de administración. Esto que para los constituyentes del 96 es algo irrenunciable, evidentemente para un diputado de la ciudad no está honrando a su banca. ¿Por qué? Por una razón sencilla, no honra al pueblo que lo votó, porque es mucho mejor cumplir disciplinada, orgánica y obsecuentemente las directivas que se imparten desde Olivos o desde la Casa Rosada. Pero vamos a tocar, quizás este tema nos afecta porque si se tratara a lo mejor de un diputado de la provincia de Córdoba o de la provincia de Mendoza, Chubut o de cualquier otra latitud de nuestro territorio, jamás hubiera dicho que su provincia era menos que otra. Pero evidentemente el diputado Cabandier sigue en la misma tradición y en la misma línea que impusieron las neoliberales que él tanto denosta, como por ejemplo Menem, Barra, Dromi, Cafiero, que eran los que conculcaron, los que castraron la autonomía porteña. Pero vamos a referirnos justamente a este tema que se vincula con la libertad de expresión con Silvana Giudice. Ustedes saben que Silvana, gracias por venir a nuestro programa esta noche. Silvana, aparte de haber sido una diputada nacional muy activa, hoy preside una organización que realmente ha puesto en claro
este despilfarro de publicidad oficial que hace el gobierno nacional con fines exclusivamente proselitistas, y también desempeñó un cargo de relevancia en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y también con el diputado Elio Rebot, con quien aparte hemos compartido muchísimos años la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a ambos por venir. Y la primera pregunta que te hago, Silvana, es ¿cómo considerás este decreto de necesidad y urgencia de Macri? Si es como un bastión que se está poniendo para defender esta libertad que vía Comisión Nacional de Valores, intervención de Papel Prensa o del Grupo Clarín se pretende efectivizar en el Gobierno Nacional. A mí me pareció una medida de gran audacia y de gran valentía política, porque estamos acostumbrados desde los últimos años en la Argentina a ver que la oposición reacciona a los problemas que va generando o a la agenda que va fijando el gobierno nacional. Siempre la reacción de la oposición termina siendo, en el mejor de los casos, una resistencia parlamentaria o alguna manera de lamentarse ante los hechos. Esta decisión del jefe de gobierno de intervenir a priori, de que todo esté consumado, y después de una semana de absoluta incertidumbre, donde periodistas y medios señalaban la inminencia de una intervención a las empresas o de alguna manera cada vez más creativa y novedosa de cercenar la libertad de expresión en la Argentina, que un jefe de gobierno de uno de los distritos más importantes de la Argentina fije una medida como esto, es de una valentía, la verdad, muy valorable. Además, en la redacción del DNU he escuchado críticas, diputados, legisladores que han dicho que esto era un mamarracho. La verdad que hay que entender un poco sobre la regulación internacional, sobre los distintos tratados de derechos humanos y sobre los convenios de telecomunicaciones para darse cuenta que no es un mamarracho, que la verdad que el decreto, que el DNU está regulando como en 3 aspectos el derecho de todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Primero tiene un capítulo que regula derechos, que protege derechos, que dice que en la Ciudad de Buenos Aires todos tenemos libertad de expresión, derecho a expresarnos, a recibir información, a tener toda la información pública que queremos. Esto es un avance en relación a un país que todavía está discutiendo una ley de acceso a la información. El otro capítulo es la protección de la labor periodística. Establecer que los periodistas de la Ciudad de Buenos Aires tienen derechos por el ejercicio de su profesión y decir en la Argentina algo que es trillado y que nunca se puso en debate hasta la década kirchnerista, que es que a los periodistas no se les tiene que preguntar las fuentes. Y esto que se ponga en una ley en este momento de la Argentina es importante, porque les recuerdo que hace 2 o 3 años el juez Cataña le mandó un listado, un exhorto a los medios de comunicación para que dé listas de periodistas. Entonces, esto es un avance en la protección del ejercicio del periodismo. Y el tercer elemento de esta ley, que es quizás el que puede llegar a tener alguna controversia y que puede atenderse y mejorarse, tiene que ver con la jurisdicción, con la autonomía de la ciudad. Y la verdad que yo siempre estoy del lado de la autonomía. Y si me preguntan si el jefe de gobierno... que Cabandier. Por supuesto. Si me preguntan si el jefe de gobierno puede regular sobre cuestiones que no son de orden federal, porque les recuerdo, el espectro radioeléctrico es de orden federal, pero el resto de las comunicaciones no. Vínculo físico, cable, todo eso es materia regulable. Por lo tanto, ese capítulo que reivindica la autonomía de Buenos Aires para tratar estos temas es fantástico. En las últimas horas, mientras estaba debatiendo en la comisión que vos presidís, el tema del DNU, aparecieron, hace muy pocos minutos, unos amparos que creó en la Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria. Así es. Ahí un grupo de diputados del kirchnerismo interpuso amparos idénticos en 5 o 6 juzgados distintos de la ciudad. Claramente hay que remarcar que el decreto de necesidad de urgencia, que es una ley, mientras tenga vigencia, establece que el Tribunal Superior es competente para entender originariamente en estas cuestiones. Los diputados fueron y lo presentaron a los jueces de primera instancia y hace minutos me informan que uno ha fallado una medida cautelar sobre un artículo vinculado a la cuestión impositiva, por lo menos, pero el DNU mantiene su vigencia y su plenitud de protección a la libertad de prensa casi integralmente, porque no es sustantivo. Sugestivamente el artículo sobre el que habría salido del amparo es un artículo que está reproduciendo
el artículo 13, inciso 3 del Pacto de San José de Costa Rica, con lo cual se ve que este juez consideró que es inconstitucional el Pacto de Derechos Humanos más importante de América. Me llama la atención, no he leído porque salió por lo menos se difundió hace un rato, no leí todavía el fallo, pero me llama la atención porque en principio es abstracto, no hay caso. Es decir, se presentan los legisladores, además esto de presentar el mismo amparo en distintos jugadores, será la democratización de la justicia. Sugestivamente, quien lo presenta, además de legislador, es periodista, que es Gabriela Cerruti, con lo cual me sorprende que una periodista considera que una ley que la protege y que protege su actividad futura se sienta perjudicada por la protección. Ahora, el decreto de necesidad de urgencia es una medida excepcional, está regulada en la Constitución de la ciudad, lo mismo que en la nacional, para casos verdaderamente urgentes. ¿Cuál es la urgencia? Para que la gente comprenda, ¿cuál era la urgencia en este caso? Digamos, yo lo digo de una manera muy general. La urgencia está dada en lo que venimos denunciando desde el año 2009. Cuando se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, yo expresé por todas las vías posibles, quizás es un tema muy técnico y la gente no lo advierte cuando uno advierte determinado peligro sobre una cuestión muy jurídica o muy técnica, que la ley contenía artículos inconstitucionales y hay uno que es terrible, contra el que este DNU aspira a poner protección, que es la posibilidad de intervención. El otro día escuchaba al senador Aníbal Fernández que gritaba: no tenemos un medio intervenido en la Argentina. Bueno, es mentira. Por la Ley de Servicios de Comunicación del 2009 intervinieron LT9 de Santa Fe, por ejemplo. Tiene un interventor. Y así como metieron un interventor del AFCA en una radio y se quedaron con su gerenciamiento, con su marca, con el personal y con los equipos de emisión, podían hacer lo mismo en esta escalada de confrontación que vimos a partir de los casos de corrupción que se ventilaron en lo de la Nata. Podían hacer lo mismo con cualquiera de las emisoras, ya sea Canal 13, TN. No hacía falta ir con la Comisión Nacional de Valores. Por la ley inconstitucional, los artículos inconstitucionales, que es el artículo 50 de la Ley de Medios, podían también perfectamente nombrar un delegado interventor. Para que la Nata no hable más, resuelven entonces, poniendo en riesgo la seguridad de los espectadores, mandar los partidos de River y de Boca a las 11:30 de la noche, a las 9:30 de la noche, con lo cual terminan a las 12 y pueden generar situaciones, Dios no quiera, de violencia, porque cualquiera que es como nosotros, futbolero, sabe que cuando uno sale de la cancha, sobre todo que se retiene el público local media hora, 40 minutos. Sí. Y además hay algo más. Al día siguiente esa gente trabaja. Normalmente todos laburamos y me parece que al día siguiente, si uno se acostó a las 3, 4 de la mañana, no está en condiciones de trabajar. Pero lo dijo muy bien Mariotto. Esto es para perjudicar a la Nata. Y de hecho, los partidos de los sábados no los cambian. Exacto. Y un personaje realmente patético como Cherkis Vialo. Digo patético porque Cherkis Vialo durante los gobiernos militares era uno de las naves estrella del periodismo deportivo. Y hoy aparece diciendo que le tiene tanto miedo la Nata a la tercera de Boca de Newell's. Realmente, cuando uno escucha esto, dice qué lejos nos quedó todo el mundo, porque nosotros seguimos discutiendo nimiedades, porque son nimiedades, imbecilidades, cuando hemos cumplido ya, estamos al borde de cumplir 203 años de país. Sí, con un agravante. Yo hace un rato estaba hablando con unos amigos y le decía, estamos retrocediendo a la prehistoria de nuestra historia argentina, porque la discusión entre unitarios y federales, la discusión de Sarmiento con Rosas, por la cual incluso a Sarmiento le pusieron un impuesto al diario El Sonda que lo obligó a cerrarlo porque no lo podía pagar, se tuvo que ir a Chile a escribir en el Mercurio, porque incluso en su provincia ganaron los federales. Esa discusión es la que generó que en la Constitución después, esto es en los años 1830, que en la Constitución se pusiera el artículo 32 que le prohibiera al Congreso regular la libertad de prensa. No quería que hubiera una situación en que un argentino tuviera que irse del país para expresarse. Y estamos en la prehistoria de eso, con un agravante. Yo se lo decía, Sarmiento y Rosas eran tipos impensadamente, que es impensado que alguien los catalogara de deshonestos. Eran personas que creían en dos visiones de países que tenían un encontronazo feroz, pero estaban convencidos de esto. Estos son una manga de delincuentes que están chocando y les da igual la visión de país mientras los mantengan en el poder. A ellos les gustaría verlo
a Moreno de interventor de Clarín y a Vudú en el programa de La Nata, explicándole a la gente cómo le regalaron las casas, cómo le regalaron eso, cómo han tenido ese golpe de suerte de tener amigos que le regalen Ferrari, que le presten aviones, etcétera, que 40 y pico de millones de argentinos no tienen la suerte. Es más, hay gente que tiene padre, hijo, nieto juntando plata para tener su primer techo. Y resulta que estos tipos en 6 meses tienen vivienda de 3, 4 millones de dólares. Un amigo le presta la Ferrari, otro amigo le paga el casamiento, otro amigo lo hace accionista de una empresa. Y después cuando van a un programa de televisión dicen, quería ficción, le vendí ficción. Sí, claro. De hecho es y fácil. encima tenemos un ministro que dice que con la cara que tiene, le hemos hecho una oportunidad acá, que tiene menos calle que Venecia, todavía no le puede contestar a una periodista griega cuál es la inflación de la Argentina y dice, me río de lo que vale el dólar. Una imputabilidad total. En realidad antes dijo que se quería ir, no lo dejaron irse, ahora se ríe del dólar porque no puede hacer nada. Ahora, no se puede escindir el tema del conflicto con los medios y la libertad de prensa con la cuestión de fondo, que es el sometimiento total y la suma del poder público. La reforma de la justicia tiene que ver con eso. La ley electoral, por la cual de Narváez vio censurado un spot televisivo, también. Es el vamos por todo. Sí es. Y cuando volvamos con el senador nacional Mario Cimadevilla. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Siempre nos quedan saludos pendientes y la gente después se disgusta que no los transmitimos. Un saludo para el doctor Denis Pité-Fleischer, para Ernesto Blanca y... el escribano Gregorio Sanz y Lila Flores, que son televidentes fieles. Nuestro invitado nos va a matar porque no le vamos a dejar tiempo. Mario, ¿qué tal? Gracias por haber venido. No, un gusto estar con ustedes y compartir este espacio. El senador Mario Cimadevilla, que bueno, no hace falta presentarlo, senador por la provincia de Chubut y por la Unión Cívica Radical, ha sido muy activo, muy valiente y con una voz vibrante, enérgica, en dos cuestiones que, lo que decíamos en el bloque anterior, el vamos por todo, evidencia y se pone más claramente de manifiesto. Por un lado es que en definitiva se entrelazan, por un lado la reforma judicial que busca garantizar la impunidad y por el otro lado, ante las denuncias de la Nata y ante todas estas cuestiones que estamos viendo de lavado de dinero que también se pueden llegar a vincular con otro tipo de cuestiones, como que vengan a lavar plata también del exterior narcos. Él también ha tenido una postura muy clara en estos temas, llegando a denunciar incluso a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó. Gracias por venir, te felicitamos realmente porque a veces nosotros decimos que la oposición está como aletargada, pero cuando uno ve la fuerza, la pujanza que le pusiste vos, Mario, realmente se reivindica. Muchas gracias. Yo creo que todo este paquete de leyes que tienen que ver con la reforma de la justicia, que tienen que ver con las cámaras de casación, que tienen que ver con las medidas cautelares, que tiene que ver con esta idea de alguna manera cercenar a la prensa, todas estas ideas responden, todos estos proyectos responden a una idea, a una concepción del poder que tiene el partido de gobierno, que entienden que ni la Constitución ni la ley están para fijarle límites al poder. Muy por el contrario, ellos piensan que ellos están por encima de la ley y que están por encima de la Constitución. Para poder gobernar dentro de esta lógica, ¿de qué necesitan? De jueces que lo consientan, porque nosotros sabemos acá que cuando violamos la ley hay un juez que es el que repone la vigencia de la Constitución y la ley. Para esto necesitamos apartar a la Corte,
Por eso creamos tribunales de casación, para que no se llegue tan prontamente a la Corte. Además, tribunales que son los que nos van a abrir o no la puerta para llegar a la Corte. Y por si esto fuera poco, para evitar que cualquier ciudadano común, cualquier ciudadano de a pie, pueda paralizar las arbitrariedades de un acto de gobierno, sacamos la posibilidad de que puedan usar medidas cautelares. Y en esto también cumple un rol la Procuradora. Es decir, la Procuración es el organismo que está pensado para que demande ante la justicia cada vez que se violenta la ley. Si tenemos en la Procuración, a cargo de los jefes de los fiscales, alguien que actúa en consonancia con esta idea de poder, bueno, lo que se va a terminar en la Argentina es la justicia, ¿no? No la justicia, la República. Algunos críticos de los senadores, yo no comparto esa línea de argumentación, dicen, son ellos mismos, aún de la oposición, los que le dieron el acuerdo a Gil Carbó. No, a ver, yo quiero hacer una salvedad. Yo no la voté a Gil Carbó y fundamenté mi voto en contra en el recinto. No la votó tampoco la senadora Montero, ni tampoco la votó el senador Vera de Entre Ríos. Pero acá yo quiero hacer una salvedad y dejar a salvo a mis compañeros de bancada, es decir, no estábamos discutiendo los radicales educación pública sí o educación pública no, o el voto sí o el voto no, donde hay cuestiones y principios doctrinarios, ¿no? Que apartarnos de eso sería grave. Acá estábamos haciendo una especie de examen a una persona que había sido solvente. ¿Cuánto ha sido Idoneidad? Había mostrado ser solvente. Aparte, comparado con Reposo, era... Además, ¿no? A mí me había quedado dudas, porque cuando yo le había interrogado sobre temas que son urticantes, que son sensibles para el poder, la publicidad oficial, esto de la libertad de prensa, papel prensa y demás, había respondido con evasivas. Decía que ella iba a dictaminar en los expedientes que le tocaran, que no quería adelantar opinión para que no la recusara. Entonces yo le dije, no, mire, usted no la van a recusar. Si usted acá estuviera como juez, sí, pero usted como procuradora va a ser parte en los expedientes, puede opinar. Fíjense que en los códigos de procedimiento están la recusación de los fiscales y los jueces, son las mismas causales. Pero para el procurador hay una que no hay para los jueces, que puede opinar sobre el tema en discusión. Usted puede opinar. Esa reticencia a mí me llevó a no darle el acuerdo. De todas formas, el que designa al procurador es el presidente. El Senado hace el acuerdo, que es como un control en cuanto a su idoneidad. Ahora, ¿cómo ven ustedes que va el tema de la reforma? Aún no se ha promulgado, ni menos publicado, la ley del Consejo de la Magistratura. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en la justicia? Yo creo que la justicia tendría que voltear a la ley, es decir, es groseramente inconstitucional. No estamos discutiendo sutilezas en esta ley, estamos discutiendo cuestiones de fondo, pero, a ver, el otro día en un programa con el ex senador Eduardo Menem, que había sido constituyente, contó al aire, es decir, cuando se discutió el artículo 114 de la Constitución, de que los jueces, si lo elegían los jueces, y al abogado, si los elegían los abogados, cuenta una charla, y lee el diario de sesiones, una discusión entre García Lema y Paisao, donde ambos aclaran y quieren dejar expresamente aclarado para cuando se interprete ese artículo que esta es una elección corporativa. Es decir, lo dicen, está en los diarios de sesiones de la Constituyente. Y lo dice también Zaffaroni. Zaffaroni también fue constituyente. Y lo dice también específicamente. Pues sí, Zaffaroni lo vuelve a repetir en la Constitución, en la Convención Constituyente de Buenos Aires. Por eso digo, es decir, es groseramente inconstitucional. Yo no creo que realmente los jueces puedan convalidar esta ley. Creo que la van a voltear. Si no se llegara a voltear esta ley, hay dos posiciones. Nosotros tenemos una asumida porque una es no concurrir a elecciones. Creo que se lo escuché estos días decir al senador Juez, de no presentar lista en estas elecciones de consejero de la magistratura. Y la otra yo creo que es que todo el arco opositor se tiene que unir, porque vos lo dijiste bien, acá no está en juego solamente una justicia independiente, está en juego la República. Sí, a ver, en el escenario de que esta ley fuera convalidada, yo no tengo, es decir, tengo mis dudas. Si nosotros fuéramos a elecciones, la idea es ir con un partido que tenga personería nacional, o sea, en todos los distritos, que no lleve candidaturas ni de diputados ni de senadores, que solamente lleve candidatos a consejeros. Está bien. Y que esos consejeros sean elegidos por los estamentos. Es decir, que los jueces elijan los jueces, que los abogados, los académicos a los académicos, y los que resulten de esa elección los pondríamos en esa boleta. Mi duda, ¿cuál es? Que no podría ir que pegada. si perdemos no va a ir pegada. Si se pierde, estamos convalidando todo un procedimiento que nosotros cuestionamos. Y si ganamos, para mí tampoco podrían asumir.
porque el núcleo central de nuestra crítica a la ley fue no que los consejeros lo eligiera el pueblo, sino que va a permitir que el poder político de turno o un partido determinado pueda dominar a voluntad a los jueces. Y esta fue nuestra crítica. Y si nosotros ganáramos y nosotros hiciéramos asumir a estos consejeros, también estaríamos nosotros manejando la voluntad de estos jueces de acuerdo a nuestro propio criterio. Sí, es bastante complejo. Yo no me aparto de la abstención. Y además, yo digo una cosa, ¿no? Es decir, el radicalismo nace en la vida política en 1890 y hasta 1916. Pasaron 36 años. Con la abstención. Con la abstención porque no le gustaba una ley electoral. Y el radicalismo no tenía concejales, no tenía intendentes, no tenía... Y sin embargo, políticamente igual creció. Es decir, lo que pasa es que la política se ha reducido en los últimos años, y en la Argentina fundamentalmente, a hacer pura y exclusivamente análisis electorales. Y hemos dejado de lado los partidos muchas veces la fuerza y la intransigencia con la que deberíamos haber defendido los valores, las ideas, y nos hemos convertido en aparatos juntavotos donde hemos hecho marketineros, ¿no? Yo veo hoy la publicidad de algunos candidatos. Te escuchaba, Mario, y a vos te debe haber pasado lo mismo. Cuando te escuchaba con ese razonamiento que hiciste, para mí original, no lo había escuchado esto. Pienso que ese razonamiento justamente tendría el que adoptar la Corte para fulminar de inconstitucional la norma. Porque lo que dice él, si nos presentamos, convalidamos, pero encima, si ganamos, no van a poder asumir, porque no vamos a permitir que asuman en base a una ley que consideramos inconstitucional. Es así, es así. Yo veo esto, ¿no? Lamentablemente. Y también yo tengo mis reparos cuando a mí me hablan de la oposición. No todos los que hoy estamos en el arco opositor pensamos igual, ni tenemos la misma concepción de república. La mía es una oposición ideológica al kirchnerismo. Yo no sé si la del peronismo federal es una oposición ideológica o es mera discrepancia. Yo voy a dar ejemplos. Yo vengo de una provincia que fue gobernada hasta diciembre del año pasado por el ex gobernador Das Neves. El ex gobernador Das Neves, hoy por cuestiones internas del PJ, está distanciado del kirchnerismo. Pero él ejerce el poder y ejerció el poder de la misma manera que los Kirchner. Elevó de 3 a 6 los miembros del Superior Tribunal de Justicia Provincial. También en Chubut echamos al procurador, También echamos al procurador. Y fue cómplice de la corrupción kirchnerista en todas las obras que le adjudicaron en la provincia del Chubut. Y acá hay un tema que yo creo que hay que analizar, y mucho. Se habla de la obra pública cartelizada, pero no se habla de las concesiones energéticas que se han dado, por ejemplo, en mi provincia, en tu provincia, seguro, entregando el yacimiento petrolero más grande que tiene el país, que es el de Cerro Dragón, a un grupo empresario de la British Petrol y los hermanos Bulgeroni, ¿no? Donde un arrepentido de la J. Morgan, Arbizu, dijo que ha venido 300 millones de dólares para coimear a esos funcionarios. Por eso digo, no hablemos solo de obra pública, hablemos de todo. Y por eso digo, la nuestra es una discrepancia ideológica, la de ellos una mera discrepancia. La de ellos es más. Muchísimas gracias, Mario. Y la verdad que lo tiene que venir más seguido porque hoy diste una explicación brillante, aparte, con el tema de la reforma judicial. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo martes, si Dios quiere, deseándole a todos un muy, pero muy feliz Día de la Patria, en lo que se quiere decir la década ganada, y yo creo que es la década perdida y la década despilfarrada.